Yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong. I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof, go on and shoot me down. I will always get up again. Bien, buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que hoy decidió, ¿verdad? Independientemente de que estos días de mayo y de junio, ¿verdad? Porque ya estamos en el mes de junio, estamos prácticamente en la mitad del año. Y en estos días de calor y de lluvia, ¿verdad? Porque así es como el Señor nos ha bendecido. Por las mañanas sale el sol, por las tardes llueve, pero creemos que Dios es bueno y que todo obra para bien en nuestras vidas. Amén. Así que bendigo a los que estamos aquí de manera presencial y también bendecimos a los hermanos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo desde sus casas, a través de sus dispositivos móviles, ¿verdad? Ya sean celulares, tabletas o pantallas, están siguiendo esta transmisión. Y bueno, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero invitarle a que abramos la escritura en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo número 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso número 12. Y recuerde que estamos dentro de la serie Perfeccionismo y Control, ¿verdad? Hemos hablado un poquito acerca de lo que es el control, ¿verdad? Lo que tiene que ver en nuestras vidas. Yo predicaba el día domingo, ¿verdad? Acerca de la importancia de planificar nuestro futuro, pero confiando en Dios, ¿verdad? O sea, podemos planificar nuestro futuro, pero poniendo nuestra confianza en Dios. Hoy quiero abordar el penúltimo de estos temas, ¿verdad? Si Dios lo permite, el domingo estaremos terminando. Yo quiero abordar un tema que tiene que ver mucho con la vida común, ¿verdad? Con la vida que vivimos nosotros todos los días, ¿sí? Y bueno, yo le titulé de la siguiente forma, ¿verdad? Ordenar el hogar, pero sin ser un controlador, ¿verdad? Ordenar el hogar, pero sin ser un controlador. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La tenemos ya ahí en la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden seguirlo en sus Biblias, ¿verdad? Si trae la versión 60. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, este versículo. Y dice así: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y quiero que subraye esa última parte, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice prácticamente casi lo mismo. No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza, ¿verdad? No sabemos qué hacer. Y mire, ¿por qué le digo que subraye esto? Porque cuando a veces tratamos de controlar el hogar, pero no podemos, ¿sabe qué pasa? Ya no sabemos qué hacer. ¿Sí? Un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Tienen problemas como pareja y de repente ya no saben cómo resolverlos. Un matrimonio del mundo lo primero que hace, dice, vamos a separarnos porque ya no estamos felices los dos, ya no estamos a gusto los dos. ¿Sí? Pero un matrimonio en Cristo hace precisamente esto que el rey Josafat declara: no sabemos qué hacer. Dice, pero en ti buscamos ayuda, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y mire, solamente le relato prácticamente este pasaje. Es una historia que usted conoce. Los ejércitos de Moab, los ejércitos de Amón, los ejércitos del monte de Seir, se habían levantado en contra de Josafat y habían venido en su contra. Era un ejército numeroso. Y entonces Josafat, ¿verdad?, consulta a Dios y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta ante esta situación? Nosotros somos muy pocos, no sabemos si vamos a ganarles, no sabemos si podemos derrotarlos. Y dice: Señor, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y la historia usted la conoce, ¿verdad? Viene un salmista
Y en el momento que empieza a tocar el arpa, empieza a profetizar y le dice al rey Josafat, el Señor dice así de la siguiente manera: prepara el ejército, prepara el pueblo y prepara a los músicos. Y los músicos van a ir delante del pueblo y después el pueblo y el ejército hasta el final. Oiga, dentro de la lógica eso es inconcebible. Idealmente el ejército debería de ir al frente del pueblo, pero no, envían a los músicos primeramente, después al pueblo y al final el ejército. Y usted conoce el relato. Y dice, y van a ir cantando lo siguiente: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Iban cantando esto constantemente: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban cantando, óigalo bien, los ejércitos enemigos se empezaron a pelear entre sí. Dios los puso uno contra los otros, se empezaron a pelear de tal manera que cuando el pueblo de Israel llegó ahí, a ese lugar, todos estaban totalmente muertos. ¿Quién lo hizo? Solamente Dios. Algo que de momento empezó como algo preocupante, como algo estresante, como algo que obviamente les estaba robando la paz, terminó como algo milagroso, como algo poderoso, como una respuesta de Dios ante una situación, ante un problema. Y uso este versículo, hermanos, para que nosotros podamos entender, porque mire, hay dos situaciones que usted y yo vivimos constantemente en el hogar, y de esas dos situaciones quiero hablar en esta hora. Pero mire, quiero mencionar antes algo, ¿sí? Hoy más que nunca yo estoy convencido, ¿verdad?, que solo hay dos formas en cómo podemos nosotros vivir como seres humanos. La primera es confiar en Dios y vivir en sumisión a su voluntad y a su gobierno, ¿verdad? La primera es esa: confiar en Dios y vivir en sumisión a la voluntad de Dios y al gobierno de Dios. Hacer de Jesús nuestro Señor. Y la segunda es tratar de que nosotros seamos Dios, como mucha gente vive. La gente vive así, tratando de ser Dios. ¿Y por qué tratando de ser Dios? Porque trata de controlar su entorno. Y mire, hoy quiero enfocarme precisamente en el hogar, porque de eso le quiero hablar, ¿verdad? Acerca de ordenar el hogar, pero sin ser un controlador. ¿Sí? Porque hay mucha gente que trata de controlar el hogar. A lo mejor usted en algún momento de su vida, como padre, como madre, ha tratado de controlar a sus hijos. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Sí? Yo levanto mi mano porque yo he tratado a veces de controlar a mi hija. A lo mejor usted, esposa, ha tratado de controlar a su esposo. ¿Sí? ¿Cierto o no? Porque déjeme decirle algo, ¿verdad? Dentro de el muy conocido espíritu de Jezabel, que existe, porque sí existe, ¿verdad? Hay de Jezabeles a Jezabeles, ¿verdad? Hay unas Jezabeles que son muy descaradas, digo yo, ¿verdad? Que son muy evidentes. Y hay otras Jezabeles que son muy sutiles, muy suaves, ¿verdad? Muy, ¿cómo decirlo?, muy astutas y saben cómo controlar. Pero no vamos a hablar acerca de ella, pero sí vamos a abordar algunos puntos importantes que tienen que ver tanto en el control de los hijos como en el control del matrimonio, ¿sí? Ya sea que el hombre quiera controlar el matrimonio, ya sea que la mujer quiera controlar el matrimonio. Amén, hermanos. Así que espero que el día de hoy salgamos, ¿verdad?, con una enseñanza y podamos aportar algo más a nuestras vidas espirituales, a nuestras vidas como cristianos. Amén. Así que mire, realmente no hay muchas opciones en medio de estas dos cosas, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, la primera manera en que podemos vivir es confiando en Dios y vivir bajo la sumisión de Dios, bajo su voluntad y bajo su gobierno. O la segunda, nosotros tratar de ser Dios. Quiere decir tratar nosotros de controlar nuestro entorno. Ahora mire, veamos la primera, porque mire, esta dinámica espiritual del control, porque es una situación espiritual, el control es una situación espiritual. Normalmente siempre golpea directamente ya sea el corazón de los hijos o el corazón del matrimonio. Así que vamos a abordar el primero, ¿verdad? Hablando acerca de la crianza de los hijos. Fíjese bien, una crianza exitosa se trata de una pérdida de control legítima y ordenada por Dios. Óigalo bien, el objetivo de criar hijos es que una vez que ellos dependieron totalmente de nosotros, tenemos que voltear esta situación y hacer de ellos personas maduras e independientes. Mire, tan sencillo como esto. Mi sobrino, por ejemplo, es un bebé, ¿sí? Y un bebé en sí en este momento depende de sus padres.
Depende de que le cambien el pañal, depende de que le den de comer, depende de que lo bañen, depende de que lo duerman. O sea, está en una dependencia total de sus padres. Pero yo pregunto, un joven de 12 años, un joven de 13 años, ¿será que todavía es necesario que le cambien los calzones? ¿Que le laven la ropa? ¿Sí? ¿Será todavía necesario que no pueda lavar un plato? O sea, y que se lo tenga que lavar su mamá. Yo pregunto, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor usted, padre, ha hecho mal criando a sus hijos. ¿Y sabe qué está haciendo? Si usted le sigue haciendo las cosas a sus hijos, usted en lugar de crear o criar hijos que un día sean maduros y que se vuelvan independientes, usted está creando o criando hijos totalmente dependientes de usted. Que el día de mañana, cuando se casen y no sepan cómo resolver algo, ¿sabe qué van a hacer? Van a correr con su mamá. Ay, mamá, es que no sé qué hacer. Ay, papá, es que no sé qué hacer. Óigame, tenemos nosotros que entender a la luz de la palabra de Dios lo que la Escritura nos enseña en cuanto a la crianza de los hijos, porque miren, vamos a ahondar un poquito más en esto, ¿sí? Nosotros tenemos que criar hijos que lleguen un día a ser personas maduras e independientes, pero que tengan su confianza en Dios y que puedan crear un vínculo adecuado con la comunidad cristiana, que sean capaces de valerse por sí mismos, ¿verdad? Hijos que sean capaces de valerse por sí mismos. Fíjese bien, en los primeros años de crianza tenemos el control de todo. Y aunque muchas veces las mamás se pueden quejar del estrés de todo el proceso, ¿verdad? Porque hay mamás que de repente dicen, ay, no, es que tengo el síndrome posparto, ¿verdad? Ya no sé qué hacer. Llora el niño, tengo que prepararle la leche, hay que cambiarle el pañal, tengo que preparar la comida, ya no sé qué hacer. No es meramente, ¿verdad?, que tengan el síndrome posparto, ¿verdad? Aunque los médicos, ¿verdad?, o los científicos han descubierto que efectivamente existe. Pero no es meramente eso. Yo recuerdo que en una ocasión mi esposa daba testimonio, porque mire, le relato un poquito. Cuando mi esposa y yo nos casamos, antes de que viniera nuestra hija, nosotros vivimos 3 años solitos, ¿verdad?, como novios. Entonces ella era para mí, yo era para ella, y nos teníamos los dos mutuamente, ¿verdad? Salíamos a donde queríamos, íbamos a donde queríamos, llegábamos a la casa a la hora que queríamos, porque nada más nos teníamos ella y yo. Pero una vez que llegó nuestra hija, las responsabilidades y los roles tuvieron que cambiar, porque ya no se trataba solamente de nosotros dos, se trataba también de nuestra hija. Y usted sabe que cuando una madre está criando, ya no toda la atención de ella es para el esposo, sino es para los hijos, ¿cierto o no? A lo mejor a usted como hombre, ¿verdad?, o los que nos están viendo a través de esta transmisión, en algún momento experimentaron eso. Es que ya mi esposa ya no me hace caso. Pues no, tiene que estar al pendiente de tus hijos, tiene que alimentarlos, tiene que cambiarlos, tiene que mantener limpio el lugar donde están. Es cierto, cambian los roles, cambian las situaciones. Pero mire, cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, en algún momento dejar de tener ese control, ese poder, es cuando nosotros comenzamos a hacer que nuestros hijos vayan madurando. Mamás, ¿cuántas de ustedes no a veces, verdad, han tenido que batallar con enseñarle a sus hijos a qué? A que avisen que ya quieren ir al baño. ¿Y con qué finalidad? Pues ya para que dejen el pañal. ¿Sí? Ya para que dejen el pañal. ¿O no le ha pasado que de repente usted ve a los niños chiquitos y ya están articulando algunas palabras, pero de repente los niños, si usted no los enseña, ¿sabe qué hacen? Se chiquean, ¿sí? Y de repente quieren algo los niños y hacen, Y uno dice, bueno, ¿qué quieres? Y ya los niños ya saben hablar. Pero si el niño se chiquea y si el niño ve que la mamá le hace todo o el papá le hace todo, sigue haciendo, Por eso, ¿qué quieres? Los niños tienen que aprender a ¿qué? A comunicarse, tienen que empezar a crecer, a ser independientes. O digo, usted va a querer tener un niño ahí de 30 años, de 25 años, ¿sí?, de 15 años ahí en su casa y que no sepa, o sea, hacer las cosas. Oiga, por favor. Entonces, si usted y yo queremos tener orden dentro del hogar, porque sabe que el Dios en el cual usted y yo hemos creído es un Dios de orden, ¿sí? Es un Dios de orden. Usted tiene que ser parte
óigalo bien, usted y yo tenemos que ser parte de ¿qué? De que nuestros hijos sean maduros y enseñarlos ¿a qué? A que dependan de Dios. No a que dependan de nosotros, sino que dependan de Dios. Porque ¿sabe qué? Un día usted y yo nos vamos a morir. Porque eso es cierto, un día usted y yo nos vamos a morir, vamos a partir con el Señor. ¿Y qué van a hacer nuestros hijos? ¿Qué van a hacer nuestras hijas? Ni modo que nos vayan a sacar de la tumba, ¿verdad? Mamá, es que no sé cómo hacer esto. Oiga, nosotros tenemos que enseñarlos a qué, a que ellos tengan una dependencia a Dios. Por eso claramente, ¿verdad? Y acompáñeme para allá, vamos a Proverbios 22:6. Claramente la palabra de Dios nos enseña acerca de este aspecto, ¿verdad? Porque mire, Dios no quiere que usted haga de sus hijos hombres y mujeres dependientes de usted. Porque ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a convertir en el Dios de ellos. ¿Sí? Usted se va a convertir en el Dios de ellos. Si algo en algún momento de mi vida yo determiné, es que mientras mi hija estuviera chiquita, ella iba a amar y adorar al Dios de sus padres. Pero una vez que ella tuviera uso de razón y pudiera decidir, era necesario que ella tuviera un encuentro con Dios, para que fuera su Dios. Sí. Yo muchas veces le digo, porque ella me dice, oye papi, es que quisiera esto, se me antoja aquello. Y yo no le digo, pues pídeselo a tu mamá o pídemelo a mí, no. Le digo, ¿sabes qué? Pídeselo a Dios. Sí, pídeselo a Dios. ¿Quieres algo? Pídeselo a Dios. Porque si tú se lo pides a Dios, Dios va a poner en tu mamá, en mí o en cualquier otra persona el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque si usted le dice, ¿verdad? No, pues cuando se te antoje algo, tú pídemelo. Entonces cada vez que se le antoje algo, va a ir y se lo va a pedir. Y esa es una mala enseñanza. Por eso dice Proverbios aquí claramente, ¿verdad? Lo leo para ustedes en la NTV. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces, miren, nosotros tenemos que criar hijos dependientes de Dios. Fíjese bien, cuando son pequeños les elegimos la comida, les elegimos los tiempos de descanso, la forma en que deben de hacer ejercicio, lo que pueden ver, lo que pueden oír, a dónde van, quiénes son sus amigos y bueno, la lista podría ser grandísima. Pero sin embargo, fíjese bien, desde el primer día en que nuestros hijos nacieron, ellos se van independizando. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando ponían al bebé en la cuna, el bebé se quedaba ahí dormido? Pero una vez que el bebé comienza a tomar fuerza, una vez que al bebé se le comienzan a fortalecer sus músculos, sus piernas, cuando menos se lo espera usted, el bebé ya está de pie sobre la cuna, ¿cierto o no? Y no porque usted se lo dijera, no porque usted se lo enseñara, porque es algo natural, es algo que Dios ha puesto en cada ser humano. Pero ¿sabe qué pasa? A veces nosotros mismos somos el estorbo para que puedan ser ellos independientes, para que puedan ser autónomos, para que se vuelvan dependientes de Dios y no de nosotros. Entonces, papás, creo que hoy Dios nos quiere decir algo, Dios nos quiere hablar, ¿sí? Y es tiempo, porque estamos a tiempo, hermanos, de que nuestros hijos se vuelvan personas dependientes de Dios, no de nosotros, dependientes de Dios. Mire, ¿cuántos padres a veces luchamos con los amigos de nuestros hijos, verdad? Porque a veces dicen, oye, ¿a poco ese es tu amigo? ¿Ese bueno para nada? ¿Ese vago? Ese que mira cómo se viste, mira, está lleno todo de tatuajes. ¿Sí? Ese que nomás anda ahí de borracho, de drogadicto, ese es tu amigo. Y a veces nosotros quisiéramos elegirle a los amigos, pero le voy a decir algo, mi amado hermano y hermana. ¿Sí? Va a haber momentos en los cuales no vamos a poder elegir a sus amigos. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Podemos enseñarles a ellos a que tengan discernimiento y que sepan cómo elegir a las personas cercanas a ellos. ¿Sí? Porque usted no va a estar con ellos todo el tiempo. Ahorita porque la escuela es virtual y los tenemos en casa. Pero una vez que ellos se vayan a la escuela de manera presencial, pregunto yo, ¿usted va a poder elegir a sus amigos? ¿Va a poder elegir a la gente con la que se junta? No, ¿verdad?
Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Podemos enseñarles a que elijan correctamente a sus amigos. Yo recuerdo que luego mi hija, ¿verdad? Llegaba y me decía, es que mi amiga. Le digo, ¿cuál? Y ya me señalaba, ¿verdad? Fulanita de tal. Le digo, ¿esa es tu amiga? Le digo, porque te voy a decir algo. Un verdadero amigo, dice la palabra de Dios, que es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora yo te pregunto, cuando tú tengas necesidad de algo, esa que dices tu amiga, ¿te va a ayudar? Yo te pregunto, ¿te va a ayudar? No, pues no creo. Digo, entonces no le digas que es tu amiga, es tu compañera. Sí, es tu compañera de escuela, pero no es tu amiga. Y muchos de nosotros sabemos de lo que estoy hablando, hermanos. Porque los verdaderos amigos, ¿sabe dónde se conocen? En medio de la necesidad. Sí. En medio de la necesidad podemos decir, este sí es mi amigo. Cuando necesitamos algo y esa persona está allí para nosotros, ¿sabe qué podemos decir? Este sí es mi amigo. ¿Por qué? Porque está allí presente para mí. Ahora le quiero decir algo. ¿Sabe quién es el mejor amigo por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. Porque no importa lo que pase, no importa la situación que usted se encuentre, Jesús siempre está para usted y está para mí en cualquier momento. Así que, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a qué? A que ellos dependan de Dios. ¿Sí? Usted no va a poder elegir a sus amigos, pero ¿sabe qué? Tiene que enseñarles a que tengan sentido común y se den cuenta. Oye, ¿verdaderamente tú crees que esa persona va a poder aportar algo bueno para tu vida? Tú decídelo. Si tú quieres que él sea o ella sea parte de tu círculo, tú decídelo. Pero yo te aconsejaría, ahora sí, como Dios nos dice siempre, ¿verdad? Hoy pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escojan. Pero si me preguntan a mí, dice Dios, yo les recomiendo que elijan el bien, que elijan lo bueno, que elijan la bendición, que elijan la vida. Pero ustedes tienen la última palabra. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Un día mi hija va a terminar su carrera y se va a tener que ir a trabajar. ¿Y usted cree que yo me voy a tener que ir con ella para ver a dónde vives, a ver quiénes van a ser tus amistades? No. Hermanos, no soy como el Señor, ¿verdad? Omnipresente. Entonces yo tengo que enseñarle a ella, ¿para qué? Para que ella madure, para que ella crezca, se vuelva autónoma, se vuelva independiente. Pero ¿sabe qué? Se vuelva dependiente de Dios. Porque si no, hermanos, la verdad, o sea, en lugar de que estemos creando hijos para Dios, ¿sí? Pues, ¿cómo decirlo, verdad? ¿Cómo se le dice a eso que está muchas veces dependiendo de algo más? Por ejemplo, en el cuerpo humano, cuando algo depende de las demás células, ¿cómo se les dice? Parásitos, ¿verdad? Perdonen por la expresión. Pero en lugar de crear hijos, están creando parásitos. Sí, pero así es. Amén. Yo sé que no dicen muchos amén, ¿verdad? Pero no importa. Sí. Mire, en mis años que llevo como pastor, que si Dios lo permite este año, ¿verdad? Voy a cumplir 21 años como pastor, desde que me ungieron. Sí. En todo este tiempo, ¿verdad? Y en la experiencia que llevo, a mi esposa y a mí nos ha tocado trabajar aconsejando a miles de matrimonios. Bueno, no a miles, a cientos, ¿verdad? Porque a miles no, a cientos de matrimonios. ¿Sí? Nos ha tocado aconsejar a cientos de matrimonios y matrimonios que muchas veces batallan con la crianza de sus hijos. ¿Sí? Recuerdo una anécdota de un matrimonio, ¿verdad? Que haga de cuenta que este matrimonio no podía tener hijos. Era un matrimonio que servía mucho dentro de la iglesia. Es más, creo que me parece que eran ancianos o diáconos, ¿verdad? Algo así. Y servía mucho dentro de la iglesia. Pero este matrimonio lo único que no podía tener era hijos. Entonces un día sus pastores, ¿verdad? Comenzaron a orar por ellos. ¿Y qué cree? Dios milagrosamente les bendijo con un hijo. ¿Sí? Pues eso lo sabemos, pastor. La Biblia lo dice, ¿verdad? Ana no podía tener hijos. Rebeca no podía tener hijos. Sara no podía tener hijos. ¿Sí? Bueno, Dios los bendijo con un hijo. ¿Pero qué cree? Una vez que el hijo nació, ¿sabe qué pasó? El matrimonio empezó a dejar de servirle al Señor. Empezó a faltar. Sí. Y el pastor le preguntó, oigan hermanos, es que no los vi en tal reunión. No, pastor, es que estaba lloviendo y pues no podíamos sacar al hijo, ¿verdad? Le podía hacer daño. Ah, ok, está bien. Oigan hermanos, es que no llegaron en la reunión, ¿verdad? Que teníamos planeada para los líderes. ¿Qué pasó?
No, pues es que el hijo estaba dormido y pues no lo quisimos despertar, ¿verdad? Entonces mejor lo dejamos durmiendo y nos quedamos con él para cuidarlo. Ah, ok. Y así empezó a pasar el tiempo y los hermanos empezaron a tener un sinfín de argumentos, pero siempre poniendo de pretexto al hijo. Un día, el Espíritu Santo de Dios le reveló algo al pastor, ¿verdad? Y cuando los hermanos nuevamente estaban sacando una nueva excusa para no cumplir con sus deberes como cristianos, como buenos cristianos, el pastor vino y les dijo, ok, ¿saben qué? Dios me ha dicho esto. Dios les dio ese hijo como una bendición para ustedes. Pero al parecer esa bendición que Dios les ha dado se está convirtiendo en un estorbo, en un impedimento para que ustedes le sigan sirviendo. Entonces, si el deseo de ustedes es servir a Dios y reconocerlo siempre como su Señor, el Señor entonces va a quitar ese estorbo que está ocasionando que ustedes puedan servirle a Él. Y entonces los hermanos se sacaron, pastor, ¿pero qué nos está diciendo? ¿Acaso Dios se va a llevar a nuestro hijo? Dios puede hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová. Ay no, pastor, pero ¿cómo no lo va a quitar Dios? ¿Qué no ha escuchado usted que el que da y quita con el diablo se desquita? Y que con tantita dinamita se le quema su casita. Pero Dios nos da todas las cosas, hermanos. ¿Sabía usted que el día de hoy Dios nos dio la vida? Porque el día de hoy Dios nos dio la vida. El día de hoy nos dio la oportunidad de poder respirar, nos dio la oportunidad de poder estar aquí en su casa para alabar y bendecir su nombre. Pero de la misma manera como Dios nos ha dado la vida y nos ha dado la salud, ¿qué cree? Dios también tiene el poder para quitárnosla. Sí. Y si hay algo que esté impidiendo para que usted y yo le sirvamos a Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios lo va a quitar de en medio, porque Dios es Dios. Y a Dios nadie le dice cómo debe de hacer las cosas. ¿Sabe qué pasó? Estos hermanos recapacitaron y dijeron, tiene razón, pastor. Nuestro hijo no debe de ser un impedimento para servirle a Dios. ¿Entendieron la lección? Obvio, ¿verdad? Dios no se los quitó, pero ¿sabe qué hicieron? Si está lloviendo, no importa, ponle chaqueta y nos llevamos un paraguas, pero vamos. Que si estaba dormido, no importa, me lo cargo en los brazos, pero vamos. La próxima vez que usted tenga un argumento, un pretexto para no hacer las cosas para Dios, piense, Dios puede quitar todo aquello que estorbe, porque al final usted va a tener que cumplir el propósito que Dios tiene para su vida y para mi vida. Yo podría estar enfermo, podría estar cansado, pero ¿sabe qué? Algo que he entendido, yo he sido llamado por Dios para servirle y para ofrecerle mi vida, porque si Él dio su vida en la cruz por mí, yo no soy quien para negar mi vida para con Él. ¿Sí? Así que solamente le quiero dejar 3 cosas importantes en cuanto a la crianza de los hijos y ahorita vamos a pasar al matrimonio. Mire, hay que recordar estas 3 verdades del Evangelio en lo que respecta a los conflictos en cuanto a la crianza de los hijos. Número 1, no hay ninguna situación que no esté bajo el control de Cristo. Cristo reina sobre todas las cosas por amor de su iglesia. Vayamos a Efesios 1:22, por favor. Efesios 1:22. Y dice la palabra de Dios, y lo leo para ustedes en la versión de lenguaje sencillo, dice así: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. ¿Qué significa para usted todas las cosas, hermano? Pues todas. ¿Sí? Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. ¿Su familia está bajo el poder de Cristo, hermano? ¿Sus hijos están bajo el poder de Cristo? ¿Su trabajo está bajo el poder de Cristo? ¿Su salud está bajo el poder de Cristo? Ok, entonces todo está bajo el poder de Él. Y dice, lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. ¿Sí? Así que mis amados hermanos, hay que recordar esta primera verdad. No hay ninguna situación que no esté bajo control, porque Cristo reina sobre todas las cosas por amor de su iglesia. Número 2, la situación no solo está bajo control, sino que Dios también está obrando en ella, haciendo el bien que ha prometido hacer. Vamos a Romanos 8:28, por favor. Un pasaje también muy conocido por todos nosotros y que el otro día estábamos meditando, ¿verdad?
Lo leo para ustedes, ¿verdad? En la NTV dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que los aman. Entonces, toda situación no solo está bajo el control de Dios, sino que toda situación Dios hace que obre para bien en la vida de todos nosotros. Las buenas y las malas, Dios va a hacer que obren para bien. Se le ponchó una llanta, Dios va a hacer que eso obre para bien. Se le hizo tarde para llegar al trabajo, Dios va a hacer que eso obre para bien. Sí. Estaba usted en un lugar y lo encerró el aguacero, Dios va a hacer que eso obre para bien. Sí. ¿Por qué? Porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, entonces todas las cosas que conocemos, buenas y malas, Dios va a hacer que obren para el bien de nosotros. Y número 3, el objetivo de nuestra crianza no es hacer a los hijos a mi imagen. A lo mejor ustedes, ¿verdad? En algún momento yo recuerdo la frase de mi mamá que decía, mijo, yo quiero que tú estudies para doctor. Dije, ay mamá, pues es que a mí no se me da eso. ¿Sí? No es que me dé miedo la sangre, ¿verdad? O que me vaya yo a desmayar, no, pero no se me da eso. Después decía, ay no, mejor, ¿sabes qué? Métete a la academia militar, es que te quiero ver vestido de uniforme. Le digo, oye, no alcanzo la estatura que debo de tener, ¿sí? Para ser un militar. ¿Sí? Entonces, no es que queramos hacer a nuestros hijos a nuestra imagen, acuérdese. Tenemos que hacer a nuestros hijos a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Y esto se lo corroboro en el pasaje de Efesios capítulo 4, verso 13. Vamos para allá, Efesios 4, 13. Déjeme ver, se lo quería leer en una versión, pero creo que esa no la traigo. Ah, sí, aquí está. Dice, de este modo, Efesios 4:13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Fíjese bien, dice, a una humanidad perfecta, pero esa humanidad perfecta solamente se moldea o se conforma de acuerdo a la estatura de Cristo. ¿Sí? Quiere decir que Cristo es el modelo a seguir. Así que nosotros tenemos que crear hijos e hijas que se parezcan a Cristo. No a nosotros, sino que se parezcan a Cristo. Porque cuando nuestros hijos e hijas se parecen a Cristo, ¿qué cree? Habremos hecho bien nuestro trabajo. ¿Sí? Habremos hecho bien nuestro trabajo. Imagínese, mírese un día al espejo o mirémonos un día al espejo. Oiga, ya con uno de nosotros basta en este mundo, ¿no? Imagínese que queramos hacer a nuestros hijos igualitos a nosotros. O sea, ya con uno basta, ¿no? Mejor busquemos que nuestros hijos se parezcan a Cristo Jesús. Sí. Hace un momento cantamos, ¿verdad? Y decíamos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿No le gustaría que un día sus hijos se parezcan a Él, al Señor? A aquel, ¿verdad?, que dio su vida por usted y por mí. ¿Sí? Que su manera de hablar, su manera de ser, se parezca a la de Cristo y no a nosotros. Ay, no, es que tiene que ser todo un galán. No, estamos equivocados. Yo diría que más bien se tienen que parecer a Cristo Jesús. ¿Sí? Yo anhelo que un día mi hija, ¿verdad?, se parezca a Cristo. ¿Sí? Y creo que ahí la lleva. Todavía le falta, pero yo creo que un día se va a parecer más a Cristo. Más que a su mamá, más que a mí, que se parezca a Cristo, su Señor y Salvador. Amén. Así que recordemos estos 3 puntos importantes. No hay ninguna situación que no esté bajo el control de Dios, ¿verdad? Cristo reina sobre todas las cosas. Número 2, la situación no solo está bajo el control de Dios, sino que también Dios está obrando en ella para el bien que ha prometido hacer. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y número 3, el objetivo de criar a nuestros hijos no es que se parezcan a nosotros, sino más bien tenemos que trabajar para que se parezcan cada día más a Cristo Jesús. ¿Sí?
Así que mire, no podemos pensar en la crianza de los hijos sin considerar honestamente lo que nosotros como padres aportamos a veces al conflicto. Dejemos, ¿verdad? Dejemos el control de la vida de nuestros hijos a Dios. Porque si usted quiere controlar a sus hijos, a lo mejor igual las cosas no salen tan bien como uno quisiera. A lo mejor he escuchado la frase de parte de mí o de parte de mi esposa, que a veces decimos, ¿verdad? Hermano, hermana, déjeselo a Dios, ríndaselo a Dios, entrégueselo a Dios. Y cuando le decimos, déjeselo a Dios o entrégueselo a Dios, literalmente eso le estamos diciendo. Sí. Pastor, es que no sé qué hacer con mis hijos. Pues entrégueselo a Dios. ¿Pero cómo le hago? Pues así, entrégueselo. ¿Sabe? Cuando a veces entregamos algo, ya no estamos esperando que se nos devuelva, ¿cierto o no? Cuando usted va a una fiesta y entrega un regalo, ¿después quiere que le regresen el regalo? No, ¿verdad? Ya lo entregamos. Igual así, cuando usted le entrega su hijo o su hija a Dios, deje que Dios se encargue de él. Ay, pastor, es que si le pasa algo, Dios se va a encargar de él. Ay, pastor, es que si no sabe cómo resolver las cosas, no se preocupe, Dios se va a encargar de él. Pero entrégueselo. Dijeran por ahí, dejemos de meter nuestras narices en el asunto. ¿Sabe? A veces, mire, le voy a poner un ejemplo. A veces de repente uno ve que alguien está pasando por una necesidad. ¿Le ha pasado ver que de repente hay personas que están pasando por una necesidad? Y de repente usted siente en el corazón y dice, ay, cómo me gustaría ayudar a esa persona o a ese hermano. Está pasando por esta necesidad. Pero sabe, muchas veces tenemos que pedirle discernimiento a Dios para saber si es correcto que lo ayudemos o que no lo ayudemos. Pastor, ¿pero qué está diciendo? ¿Acaso Dios no nos dice que debemos de ayudar a nuestro prójimo? Sí, pero quiero decirle algo. Hay muchas veces que Dios está teniendo un trato muy personal con alguien y sabe que si usted y yo le estorbamos a Dios, Dios no va a poder terminar su obra perfecta en la vida de esa persona. Sí. A lo mejor esa persona, ¿verdad?, está pasando por una situación, pero porque él mismo o ella misma se metió en esa situación. Una persona que a lo mejor no ha sabido controlar sus deudas, no ha sabido controlar sus gastos. Una persona que ha tenido conflictos con su familia, ¿sí?, y que se ha peleado con medio mundo. Y a veces si nosotros nos involucramos, ¿sabe qué va a pasar? Le vamos a estorbar a Dios. Y Dios no va a terminar su plan perfecto con la vida de esa persona. Por eso tenemos nosotros a veces que pedir discernimiento a Dios y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Si Dios le da luz verde, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está poniendo en usted un sentir y usted puede ser clave para ayudar a esa persona. A lo mejor le ha pasado que de repente llega alguien a su casa, le dice, hermano, ¿qué cree? Estaba llorando en la mañana y de repente Dios me puso que le trajera esto. Y usted estaba orando también en ese instante para suplir una necesidad y ese hermano, esa hermana llevó exactamente lo que usted necesitaba. Pero cuando Dios no nos diga nada, dejemos que Dios siga obrando en la vida de esa persona. ¿Para qué? Para que Dios haga su obra completa y total en ella. Ahora mire, veamos el segundo aspecto. Me voy a tratar de ir rápido porque hay mucho que decir en cuanto al matrimonio. Ya hablé un poquito acerca de los hijos, ya hablé de que nosotros debemos de dejar el control de nuestros hijos a Dios y que Dios debe de encargarse de ellos y que debemos de crear hijos para Él, hijos dependientes de Él y no hijos dependientes de nosotros. Pero mire, hablando acerca del control, a veces lo mismo ocurre en nuestro matrimonio. ¿Ha escuchado usted que de repente hay matrimonios tóxicos? ¿Le suena esa palabra? Sí, matrimonios tóxicos. Ya sea que el hombre sea tóxico o la mujer sea tóxica o los dos sean tóxicos. Pastor, ¿pero por qué tóxicos? Porque mire, porque muchas veces tratamos de controlar el entorno de nuestro matrimonio. Por ejemplo, una esposa, ¿verdad? El esposo se va al trabajo, ¿sí?, y de repente, ¿verdad?, le suena el celular.
¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí en el trabajo. ¿Pero por qué no me contestas? Pues es que acabo de llegar, es que acabo de prender el celular. ¿No le suena como una relación tóxica? O el esposo, ¿verdad? ¿A dónde fuiste? No, pues es que salí al mercado. ¿Pero por qué no te llevas el celular? No, pues es que traía yo las bolsas, ¿verdad? ¿Cómo voy a contestar? Relaciones tóxicas. Sí. Un día de estos, ¿verdad? A ver si en una reunión de matrimonios tenemos un foro para hablar un poquito de algunas cosas más a profundidad de esto. Pero mire, le voy a decir algo. Dentro del matrimonio, muchas veces queremos funcionar a la manera del mundo y no queremos funcionar a la manera de Dios. Y sabe, nuestros matrimonios constantemente se ven afectados por este mundo que está quebrantado. Fíjese, en este mundo tan quebrantado, a veces las complicaciones se vuelven difíciles y se hacen más grandes cuando nosotros no rendimos el control de nuestro matrimonio a Dios. Dice la palabra de Dios que mejores son dos que uno, porque dos tienen mejor paga de su trabajo. Dice también la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y en un cordón de 3 dobleces hablamos acerca del hombre, de la mujer y de Dios en medio. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene que tener siempre el control de nuestro matrimonio. Esposa, si usted quiere tener el control de su matrimonio, no le veo mucho futuro. Esposo, si usted quiere tener el control de su matrimonio, tampoco le veo mucho futuro. Pero les digo a ambos, ¿verdad? Y les digo a los que nos están viendo, sí. Si ustedes dejan el control de su matrimonio en las manos de Dios, hay mucho futuro por delante. Porque Dios es el único que da propósito a la vida de las personas. Nada más. ¿Sí? No hay nadie más que pueda darle propósito a alguien sino solamente Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos creó y sabe cómo somos, sabe qué necesitamos, sabe de qué carecemos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Dios pone a una persona a nuestro lado, esa persona, ¿sí?, va a complementar lo que a nosotros nos falta. Por eso cuando Dios dijo, ¿verdad? Te voy a hacer ayuda idónea, ideal, la que tú necesitas. Dijeran por ahí, ni más ni menos, es la que tú necesitas. Y Dios no se equivoca, hermanos. Sí, Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos a veces somos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque elegimos a nuestra conveniencia y no elegimos a la manera de Dios. Y lo digo por los que nos están viendo, ¿verdad? Que son solteros y que probablemente, ¿verdad?, a veces quieran ellos tener el control de su vida. Yo te digo a ti, joven y señorita, deja que Dios elija por ti, deja que Dios sea el que obre en tu vida. No lo escojas tú, porque lo más seguro es que te vas a equivocar. Sí. Ay, es que se ve que es una buena chica. Pues eso puede aparentar, pero a mí nadie me da la certeza de que así sea. Ay, es que se ve que es un buen muchacho. Pues parece, pero ¿quién me dice a mí, verdad, que no se vaya a convertir en un vividor o en un golpeador o en un mantenido? Entonces, no hay como mejor pedirle consejo al que conoce todas las cosas, al que conoce los corazones. Sí. Porque el que conoce los corazones sabe exactamente de qué tenemos necesidad. Y sabe exactamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que no hay como mejor decirle a Dios, ¿verdad? Mire, vayamos a la palabra. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, ¿verdad? Y sabe, nada en este mundo es casualidad. Nada en este mundo es cuestión de suerte o del azar. No, ¿sabe qué? Todo en este mundo es parte del plan redentor de Dios. Pastor, yo fracasé en mi matrimonio. Es parte del plan de Dios. Porque te aseguro que si no hubieras fracasado en tu matrimonio, no buscarías más a Dios. Pastor, es que enviudé. Es parte del plan de Dios. Porque a lo mejor, ¿verdad?, para ti tu marido lo era todo. Ahora Dios dice que tu marido es tu hacedor.
Pastor, es que pasé por esta situación económica y la verdad yo pensé que yo podía resolverlo, pero ya me di cuenta que no. Perfecto, estás dentro del camino correcto porque todo es parte del plan redentor de Dios. Dios siempre va a hacer que todo obre para bien, siempre va a hacer que le busquemos más, que dependamos más de Él. Pero si no lo entendemos, Dios va a seguir constantemente usando muchas cosas a nuestro alrededor para que reconozcamos que solamente Él es el todo de nuestra vida. Dice ahí en Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31, y lo leo para ustedes en la versión del lenguaje sencillo. Dice: durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a Él lo obedezcan. Porque ya Él decidió que un día juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Él eligió a Jesús para que sea el juez de todos y nos demostró que esto es cierto cuando hizo que Jesús resucitara. Miren, hermanos, cuando yo leo este pasaje me doy cuenta de algo bien, pero bien importante. Todos los que hemos oído hablar de Jesús, y se los digo a mis amigos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, todos los que hemos oído hablar de Jesús, un día nos vamos a presentar delante de Él y ¿sabe qué? No vamos a tener ninguna excusa de decir, es que nadie me habló de Él, nadie me predicó acerca de Jesús, nadie me dijo que Jesús vino a morir por mis pecados y que entregó su vida por mí. Nadie me dijo que si yo me arrepentía, Él perdonaba mis pecados y Él me prometía vida eterna para estar un día con Él allá en los cielos. Ya Dios nos lo está diciendo. Y no estamos ignorantes de ello. Así que todas las cosas, mis amados hermanos y hermanas, obran para bien. Y ya no estamos en ignorancia. Dios pasa por alto nuestro tiempo de ignorancia. Pero desde este momento cada palabra que escuchamos, que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios, ¿sí? En ese preciso instante nosotros dejamos de ser ignorantes y estamos enterados, estamos entendidos. Es como cuando nos llega una notificación, ¿verdad? Ya sea del banco, de una empresa o de donde usted quiera, y nos llega un aviso, ¿verdad? Y con ese aviso ya estamos avisados, ya no estamos ignorantes. ¿De qué? De que tenemos que pagar, de que tenemos que asistir a tal lugar. Es cuando nos dan una invitación, ya te dieron la invitación. Oye, la persona que te está invitando se está tomando el tiempo para invitarte. ¿Sí? Y que tú no asistas, se me hace algo de, ¿cómo decirlo? Pues algo de mala fe, ¿sí? Porque ya esa persona se está tomando, ¿verdad?, el tiempo, ¿para qué? Para invitarte, ¿sí? Lo correcto es que vayas, ¿sí? ¿Sabes qué dice el Señor? ¿Sí? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Sabes qué dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces Dios está tocando aquí a la puerta de nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa? Estamos oyendo cualquier otra cosa menos a Dios, menos a Jesús. ¿Sí? Entonces el Señor dice, búsquenme mientras puedo ser hallado. ¿Sí? Llámenme mientras estoy cercano a ustedes. Porque ¿sabe qué va a pasar, hermanos? Un día va a llegar, mire, no es que le profetice yo, pero casi estoy seguro, o más bien estoy seguro, un día va a llegar cuando las puertas de aquí del templo, la gente esté tocando y ¿sabe qué va a pasar? Nadie va a abrir. Ay, pastora, qué mala onda, ¿a poco no les va a abrir a los que estén tocando? Pues es que yo no voy a estar aquí, yo voy a estar con el Señor. Claro, si usted se quedó, ¿verdad? Le invito a que abra las puertas del templo, ¿verdad? A menos para que se puedan refugiar aquí los que están siendo perseguidos. Pero va a llegar ese momento. Va a llegar el momento en que la gente va a decir, predíqueme a alguien de Cristo, quiero saber acerca de Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar? La iglesia ya no va a estar aquí en este mundo. Porque Dios así lo ha profetizado. Y se va a cumplir. Y es una verdad. Ay, pastor, entonces ya no voy a faltar a la iglesia. Bueno, déjeme decirle algo. El Señor prometió no venir en día de reposo. Así que si usted cree que por venir el domingo o el jueves el Señor ahí lo va a agarrar, aguas, porque no es así. Más bien todos los días debemos estar preparados.
Planee su vida como si fuera a vivir 100 años, pero viva su vida como si fuera el último día de su vida, como si hoy mismo Cristo viniera por nosotros. Porque probablemente sea el día, hermanos. Probablemente hoy Cristo venga por su iglesia. Sí. Y dijeran por ahí, los que se van, y los que se quedan, se quedan. Sí. Así que tenemos que estar apercibidos. Amén. Voy a concluir porque el tiempo ya está volando, así que vamos a ver algunas cosas importantes acerca del matrimonio. Por cierto, ¿verdad? Si Dios lo permite, en este mes tendremos nuestra tercera reunión de matrimonios de este año. Yo espero en Dios que usted pueda asistir, ¿verdad?, a cada matrimonio. Lo invitamos para que pueda asistir. Y mire, Dios usa las dificultades para poder rescatarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Dios usa las dificultades para poder rescatarnos de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nosotros mismos somos el estorbo o el impedimento más grande para que Dios haga algo en nuestras vidas. Sí, nosotros mismos. ¿A poco no, papás? Hablando un poquito acerca, me regreso un poquito a la crianza de los hijos. A veces nosotros como papás, si usted como papá le resuelve los problemas a su hijo, ¿sabe qué va a pasar? Su hijo nunca va a madurar, nunca se va a hacer responsable. Usted le está estorbando. Sí. Así que Dios hace lo mismo, ¿verdad? Dios usa las dificultades para rescatarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos dificultades, ¿sabe qué pasaría? Pasaría lo mismo que pensó Adán y su mujer. Es que el día que comamos del fruto del árbol que Dios dijo que no comiéramos, vamos a ser como Él. ¿Sabía usted que en el corazón de todo ser humano sigue habiendo un deseo de querer ser igual a Dios? Hay un deseo. Y el deseo de querer ser igual a Dios, ¿sabe cuál es? Es querer tener el control, tener el poder. Sí. Pero ¿sabe qué quiere hacer Él? Quiere erradicar eso de nuestra vida. Porque ni usted ni yo tenemos el control, y ni usted ni yo tenemos el poder. El único que tiene el poder y el único que tiene el control es Dios. Entonces, Dios usa las dificultades. ¿Para qué? Para rescatarnos de nosotros mismos. Y debido a que nos ama tanto, Él tanto interrumpirá o comprometerá deliberadamente nuestra felicidad momentánea, a fin de que demos nosotros un paso al proceso de ser rescatados. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque mire, el ser humano, hablando acerca del matrimonio, casi usted siempre le pregunta a los jóvenes cuando se van a casar, oye, ¿y por qué te vas a casar? Es que creo que esa persona me va a hacer muy feliz. Error. Si usted se casa para ser feliz, está equivocado. Ay, pastor, ¿y no por eso se casa la gente? No. Bueno, la gente que no tiene conocimiento de Dios se casa por eso, para ser feliz. Pero cuando la gente que tiene ya un conocimiento de Dios se casa para hacer feliz al otro, entonces está casando, ¿verdad? De forma adecuada. ¿Sabe? Con los años que yo llevo de matrimonio yo me he dado cuenta de algo. Cuanto más haga yo feliz a mi esposa, más feliz voy a ser yo. Ay, pastor, qué bueno que me dice, ahora caigo, ¿por qué llevo tantos años de infelicidad? Pues sí, porque es usted un egoísta, porque nomás piensa en usted mismo. ¿Sí? Nomás piensa en su satisfacción, nomás piensa en su placer, nomás piensa en lo que a usted le agrada. Pues por eso ha sido infeliz. Enfóquese en hacer feliz a su cónyuge. Esposo, enfóquese en hacer feliz a su esposa. Esposa, enfóquese en hacer feliz a su esposo. Y en esa medida en que usted se enfoque en hacer feliz al otro, en esa medida usted va a ser feliz. Oiga, 25 años de experiencia, pues ya es algo, ¿no cree? Digo, y esperamos otros 25 más a ver si le llegamos a los 50. Pero enfocarnos en el otro
es parte también del cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. El segundo mandamiento, y que también es importante, dice que ama a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el Señor, no lo digo yo, lo dijo el Señor. Dice, porque en estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con que obedezcas esos dos, con que obedezcamos esos dos, es más que suficiente. Pero ¿sabe qué pasa? Tenemos que erradicar muchas circunstancias, muchos conflictos del alma con los cuales seguimos batallando. Egoísmo, avaricia, codicia, lujuria, ¿sí? Maledicencia, tantas cosas, ¿verdad? Un día de eso vamos a hablar. Pero mire, si en algún momento de su vida, de su matrimonio, ha tenido problemas por causa de querer tener el control del mismo, bueno, vamos a recordar esto. Primeramente, si ha tenido usted problemas en su matrimonio, ¿verdad? Y es que no podemos solamente diagnosticar la enfermedad, hay que dar la cura para que esto vaya sanando, ¿verdad? Para que esto se vaya restaurando. Así que si en algún momento ha tenido conflictos por querer tener el control de su matrimonio, primeramente haga lo siguiente. Número 1, tenga una confesión sincera, ¿sí? El primer paso para restaurar la confianza dentro de un matrimonio es una confesión sincera por parte del cónyuge. Si ese cónyuge cometió un abuso de confianza, el primer paso es decir la verdad. Dice la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 15, verso 2. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Porque la pregunta que hace el verso 1 es, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su santo templo? Como diciendo, o sea, ¿quién podrá estar delante de la presencia de Dios? Ok. Dice, los que lleven una vida intachable y hagan lo correcto, y los que digan la verdad con corazón sincero. Así que, si has experimentado, si has tenido problemas en tu matrimonio o los estás pasando en este momento, yo te invito a que lo primero que hagas es que hagas una confesión sincera. ¿Hay algo en lo cual le has ocultado a tu esposo, a tu esposa? ¿Hay algo en lo cual has abusado de su confianza? ¿Sí? ¿O la has defraudado o lo has defraudado? Ok, haz una confesión sincera. Recuerda, Dios ama y recibe a aquellos que hablan con la verdad. Número 2, ten humildad. Nuestra actitud cuando confesamos es igual de importante. Si tratamos de justificar nuestras acciones y le echamos la culpa a nuestro cónyuge, de inmediato vamos a levantar una barricada a la reconciliación. Necesitamos humildad. O sea, porque mire, hay personas que a veces tratan de pedir perdón y dicen, mira, es que la verdad, esto que hice, lo hice, pero pues mira cómo eres, mira cómo te comportas, mira lo que hablas. Entonces no tienes humildad para confesar la verdad. Estás diciendo algo, pero le estás echando la culpa a tu cónyuge. Así no sirve. De esa manera no sirve. Si vas a confesar algo, acepta la responsabilidad que te toca y no busques culpables, porque el único culpable eres tú. O la única culpable eres tú. ¿Sí? No le eches la culpa a los demás. Reconoce en que estás fallando. ¿Sí? La palabra dice en Proverbios 18:12, tras el orgullo viene la ruina, pero tras la humildad vienen los honores. Tras el orgullo viene la ruina, pero tras la humildad vienen los honores. Así que comencemos por admitir abiertamente esa soberbia que hay en nuestro corazón. No busques culpables, el único culpable eres tú. Trata de hacer bien las cosas, necesitas humildad. Número 3, ten un arrepentimiento total. Ya hiciste una confesión sincera y sumisa. Ahora tienes que cambiar el comportamiento que destruyó la confianza. La palabra arrepentimiento nos habla de un cambio de dirección.
Si antes ibas hacia el norte, ahora tienes que ir hacia el sur. Si antes ibas al este, ahora tienes que ir al oeste. Tienes que dar un giro de 180 grados. Deja de hacer las mismas cosas que hacías antes. Comienza a hacer las cosas diferentes. ¿Quieres resultados diferentes? Haz las cosas diferentes. ¿Sí? Haz las cosas diferentes. Si quieres ver resultados diferentes. Pero si quieres ver los mismos resultados, sigue haciendo las cosas como siempre. Solamente haciendo las cosas diferentes y haciendo las cosas a la manera de Dios es que vamos a ver resultados diferentes. Sí. Mira, dice la palabra de Dios en Hechos 26:20. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que hemos cambiado? Pues haciendo bien las cosas. ¿Sí? Haciendo bien las cosas. Hiciste promesas y no las has cumplido, yo te invito a que las cumplas. ¿Le prometiste a tu esposa que le ibas a llevar de viaje? Cúmpleselo. ¿Le prometiste a tu esposo que le ibas a hacer su comida favorita? Cúmpleselo. ¿Le prometiste que cuando llegaras a la casa le ibas a tallar sus pies, se los ibas a poner en agüita caliente con sal para que se le desinflamen? Cúmpleselo. ¿Le prometiste que le ibas a preparar un café, ibas a partir una concha y le ibas a poner natas para que cenara? Cúmpleselo. Si has hecho promesas y no las has cumplido, es momento de que demuestres que estás arrepentido, de que estás arrepentida. Sí. Porque hay un Dios, como dijera la frase, hay un Dios que nos mira desde el cielo y está atento. Ha escuchado tus palabras, pero ha visto también tus acciones. Y número 4, restablece la relación. El abuso de confianza en un matrimonio indica una debilidad fundamental en el matrimonio y en la relación que tú tienes con Dios. Lo que tienes que hacer es resolver el asunto que causó el abuso. Debes restablecer y fomentar una relación más íntima, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito matrimonial. La palabra dice en Lucas 6:46, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? O sea, Dios lo está diciendo, Jesús mismo lo está diciendo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Déjenme decirles algo. Jesús dijo que llegará un momento en el cual, óigalo bien, en aquel día, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor, le digan, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Malditos, no los conozco. ¿Sí? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice que Cristo es su Señor. Hay mucha gente que dice que Cristo es su Señor. ¿Pero qué cree? Pero no hacen lo que dicen. Lo que el Señor les dice no lo hacen. No, sí. Si usted va y sale y le pregunta, oye, ¿para ti quién es Jesús? Y hay gente que puede decir, ay no, pues Jesús es mi todo. Bueno, si Jesús es tu todo, ¿por qué no haces lo que Jesús te pide? ¿Por qué no lo obedeces? ¿Por qué no cambias tu manera de ser? ¿Por qué no eres mejor con tus hijos? ¿Por qué no eres mejor en tu matrimonio? ¿Por qué no eres un buen empleado? Entonces no haces todo lo que Jesús te dice. Ay no, pues es que pues hago lo que me conviene. Ah, entonces Jesús no es tu Señor. Eres un convenenciero. Cuando Dios te bendice, ahí sí. Pero cuando Dios te dice que obedezcas y hagas algo, ahí no. Por eso, hermanos, Jesús no se equivocó cuando habló de la parábola, ¿verdad? Él ha permitido que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Así que pidámosle a Dios no ser cizaña, sino más bien trigo.
¿Y sabe por qué se caracteriza el trigo? Porque el trigo lleva fruto. La cizaña no da fruto, pero el trigo sí da fruto. Y un día cuando estemos delante del Señor, Él va a preguntar, ¿verdad? A ver, enséñame tus frutos. Y ahí es donde entonces verdaderamente ante los ojos del Señor estaremos desnudos y seremos vistos tal y como somos. No habrá pensamiento oculto delante de la presencia de Dios, sino simple y sencillamente Él nos verá, nos escaneará, estaremos transparentes ante Él. No habrá nada oculto a los ojos de nuestro Señor. Así que quiero dejar esto en su corazón. Dios nos está llamando a ordenar nuestro hogar, pero sin ser controladores. Recuerde, si usted tiene que criar a sus hijos, críelos para que se vuelvan dependientes de Él y no dependientes de usted. Porque si usted los hace dependientes de usted, se lo vuelvo a repetir, no está creando hijos, está creando parásitos. Y número 2, ponga su matrimonio bajo el control de Dios. Acuérdese, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Sí? Todos los matrimonios y todas las personas necesitan a Cristo en su vida. ¿Sí? Porque sin Cristo, hermanos, no creo que lleguemos muy lejos. Con Cristo lo podemos todo. ¿Sí? Ya lo cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Sí? Pero si no te tengo, no tengo nada. Así que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Le invito a que esté de pie, vamos a orar al Señor. Que esta palabra pueda quedar sellada en su corazón, en su mente. ¿Sí? Y óigalo bien, cuando la palabra de Dios nos confronta, nos enfrenta ante nuestra realidad, podemos tomar 2 caminos. 1, aceptarla y ponerla en práctica. 2, desecharla y esperar las consecuencias. Así que cada uno de nosotros decide. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti. Te pedimos que selles esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y haznos comprender las cosas en las cuales, Señor, tenemos que cambiar. Haznos entender también, Señor, si estamos haciendo bien, seguir sobre ese camino. Pero Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos. Toma tú nuestra vida, toma tú nuestro ser. Haz de nosotros hombres y mujeres apegados a ti, cercanos a tu corazón. Porque si hacemos las cosas bajo tu dirección, tenemos la plena confianza de que todo saldrá bien. Contigo lo tenemos todo, sin ti no tenemos nada. Así que en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a ser buenos padres, buenas madres, buenos esposos y buenas esposas, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados.